amigos, bienvenidos a un curso más de ECA Pro. Las siguientes instalaciones que nosotros vamos a realizar serían las instalaciones hidráulicas. Como se muestra en esta imagen de referencia, es principalmente marcar por dónde llegaría el agua hasta ciertos mobiliarios. Por ejemplo, cómo es que llegaría el agua a nuestro WC y cómo llegaría, por ejemplo, a la tarja, tanto nuestra planta baja, primer nivel, segundo, tercero. Esto depende de cada proyecto. Obviamente, nosotros podemos plantear un tipo de instalaciones hidráulicas, pero eso no quiere decir que sea la única forma de hacerlo, sino que existen mil maneras. Entonces primero voy a proceder agregando algo muy importante al momento de realizar unas instalaciones hidráulicas, que sería nuestro tinaco. Como se muestra en esta imagen de referencia, al menos en mi ciudad es bastante usado. Entonces me voy a ir a mi planta de azotea, que sería esta, y yo cuento con este bloque que sería ese mismo tinaco. Por ejemplo, yo lo puedo seleccionar, voy a desplazar. Obviamente el tamaño puede variar dependiendo de la marca, la capacidad que nosotros ocupamos, entre otras cosas. Por ejemplo, yo lo puedo poner en este lugar. En algunos proyectos, por ejemplo, se recomienda, voy a ponerlo por capa, que por ejemplo hagamos este pequeño piso como se muestra en la imagen de referencia, más o menos de esta forma. Más o menos de esta forma. Ahora, como la bajante y mi pendiente para el agua pluvial está en este lugar, obviamente yo no puedo poner este piso aquí porque pues entonces ya estaría mal colocado. Por lo tanto lo voy a desplazar hasta este otro punto. Les recuerdo, esto es solamente cuestión de diseño. Más o menos de esta forma, y esta sería una capa de pisos. Como no lo tengo en este lugar, miré a todas las capas, ahora cierro, selecciono todo y en esta parte lo voy a poner como la capa de pisos. Esto también. De igual manera cuento con todas estas capas que yo no he creado, por lo tanto las voy a eliminar. Y por ejemplo, estas que no se pueden borrar como tal porque pueden estar en algún uso, simplemente las voy a fusionar con mi capa número 0, no hay ningún problema. Ahora, por ejemplo, si ya tenemos nuestro tinaco como se muestra aquí, obviamente nuestras plantas, ya tenemos el mobiliario fijo que va a ocupar agua, por ejemplo el WC, lavamanos, la tarja. De preferencia marcar alguna llave de paso que tenga su proyecto. Por lo regular están, por ejemplo, en este tipo de patios, jardines interiores, si tienen alguna terraza. En el caso de que en la planta alta tuviéramos algún baño por recámara, pues también sería, pero en este caso no es así. Como estamos trabajando de la manera normal que todos conocemos, vamos a seleccionar los planos que vamos a ocupar y los vamos a copiar. Por ejemplo, lo voy a hacer de esta manera. Con F8 podemos activar o desactivar la opción de ortogonal. Por ejemplo, lo voy a poner aquí. Ahora, estas plantas son las que yo voy a utilizar para las instalaciones hidráulicas. Estas no, porque son las originales y no las voy a tocar. Si les gustaría saber cómo trabajar en este tipo de proyectos en donde absolutamente todo se crea en un plano original y no es necesario estar copiando el plano una y otra vez, no se preocupen. Si les interesa, déjenlo en la parte de comentarios y yo realizaré un video explicando eso. De igual manera, nosotros comenzamos creando capas solamente para este proyecto. Nos íbamos a propiedades de capa, creamos un filtro de estas capas y ahora utilizamos esta carpeta de solamente instalaciones sanitarias. Por lo tanto, nosotros ahora podemos hacerlo de la misma forma. Yo lo recomiendo en dado caso de que quieran trabajar como les mostré en este pequeño ejemplo. Ahora lo primero, me voy a ir a todas las capas, no hay problema, y en esta parte voy a crear las capas necesarias para las instalaciones hidráulicas. En esta parte yo personalmente voy a trabajar tanto instalaciones hidráulicas en planta e instalaciones hidráulicas por el modelo en isométrico, como se muestra en esta imagen también. Entonces yo voy a agregar una nueva capa. En este caso voy a poner E1 porque sigue siendo de ECA Pro. Ahora de igual manera son instalaciones, guión bajo. Ahora por ejemplo voy a poner 02 solamente para diferenciarlo más rápido, para llevar un control de que esas van a ser hidráulicas y no sanitarias. Ahora por ejemplo este va a ser un tubo de PVC, por ejemplo de 1/2 de pulgada en el nivel 01. Y en esta parte AutoCAD nos dice que esos caracteres no son válidos. No se preocupen, puedo modificarlo. Por ejemplo puede ser 1.2, que sería 1/2, yo lo reconozco como 1/2, de esta forma. Ahora por ejemplo el color lo voy a modificar. Yo necesito que sea por ejemplo un color azul. Ustedes pueden modificarlo al tono que ustedes gusten. De igual manera ocupo una línea continua y el grosor lo voy a cambiar. Como es un tubo de PVC de media, lo voy a poner en este grosor.
Por ejemplo, en este caso, yo en este proyecto voy a trabajar las instalaciones hidráulicas de forma muy general, no voy a detallar tanto. Por lo tanto, solamente voy a necesitar un tubo de medio, por ejemplo. En el caso de sus proyectos, si están utilizando algunas pulgadas, por ejemplo, de 3/4, de 1 1/4, de 1 1/2. En este caso, ustedes tendrían que crear todas sus capas dependiendo del calibre de cada uno. Por ejemplo, para algunos proyectos, como se muestra en esta imagen de referencia, utilizan el tipo de calidad de líneas. Por ejemplo, en lugar de una línea continua, son este tipo de líneas por trazos. De igual manera les recuerdo que esto depende totalmente del proyecto y de su medio de representación. Entonces yo solamente tengo esta capa, es la única que yo por el momento necesito. No se preocupen, si después ocupamos otra la podemos crear. Entonces recordarán, mostré que con este icono que serían los filtros de capa, por ejemplo, estas serían instalaciones hidráulicas en el nivel 01. Ahora en esta parte, antes de este asterisco, vamos a poner el nombre de esa capa. Como recordarán, LK Pro 1 o E1 punto, ya no son arquitectónicas, sino que son instalaciones. Si recuerdan, era -02. Ahora después de este asterisco solamente ocupamos las del nivel 01. Ahora tenemos esta y damos en aceptar. Y en esta nueva carpeta ya tenemos todas las capas necesarias. Por el momento les recuerdo, solamente necesito una. Entonces, seleccionando esta carpeta que acabamos de crear, podemos cerrar esto. Y en esta parte ya solamente nos va a aparecer la única capa que tenemos pues en esa carpeta y la cual nosotros podemos utilizar. Entonces voy a comenzar a través de una línea de forma muy general. Primero voy a marcar más o menos una línea de referencia que esté aproximadamente a unos 50 centímetros más o menos. Ahora esta misma tubería como tal la llevaré hasta, por ejemplo, este punto. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta pequeña simbología en donde con este punto, por ejemplo, lo voy a copiar. Recuerden que con F8 podemos activar o desactivar la opción de ortogonal. Por ejemplo, ahora aquí ya estoy marcando que esta va a ser, por ejemplo, mi subida de agua fría aquí. Entonces, esto mismo, tal cual, lo voy a copiar con un punto de referencia que por ejemplo sería este y me lo voy a llevar a mi azotea hasta este lugar. Ahora en esta parte tenemos la subida de agua fría. Ahora por ejemplo voy a crear una línea solamente como referencia, la voy a desplazar de igual manera con algún eje que ya tenga. Entonces ahora desde este punto medio, esta línea por ejemplo que será mi tubería, recuerden que con F8 activamos o desactivamos ortogonal. Por ejemplo le voy a dar solamente una separación de este muro de aproximadamente unos 20 centímetros, más o menos de esta forma. Ahora de igual manera necesito esta línea y por ejemplo la voy a poner a unos 2.70. Ahora lo que voy a hacer es una línea desde este lugar hasta este otro de esta forma. Entonces ahora lo que acabamos de hacer es de la toma de agua que tenemos en la calle, como se muestra en esta imagen de referencia, va a pasar por esta tubería a nuestra subida de agua fría, va a llegar a nuestro nivel de azotea con esta misma tubería de PVC y va a llegar a nuestro tinaco, por ejemplo. Ahora se va a almacenar en este lugar y la podemos utilizar en nuestra vivienda. Entonces ahora lo que falta sería la bajante de esta misma agua. Por ejemplo, una vez que ya se almacenó la suficiente agua en este tinaco, nosotros podemos utilizarla en la vivienda. Esto se puede hacer más fácil a través de una pequeña bomba, como se muestra en esta imagen de referencia, o puede ser todo a través de una caída natural, que sería a través de la gravedad. Por lo tanto, tenemos que marcar de igual manera la bajante de agua fría. Entonces, lo primero que voy a hacer es de que ocupo esto otra vez, lo voy a copiar y lo voy a poner en este lugar, más o menos de esta forma. Por ejemplo, ahora este texto lo voy a poner a un ladito. Esto es porque justo en esta imagen se muestra cómo llega hasta este punto, sube y ya se almacena el agua en este lugar. Entonces ahora por medio de una línea lo que voy a hacer es agregar mi bajante de esta misma agua fría, más o menos de esta manera. Por ejemplo, le voy a dar 3.35, en esta parte le voy a dar 2.25 por ejemplo y lo voy a poner hasta este lugar. Ahora por ejemplo necesito esto mismo, lo voy a proceder a copiar. Obviamente este texto que acabo de agregar lo voy a mover. Por ejemplo ahora este es mi bajante de agua fría.
Ahora, por ejemplo, necesito seleccionar todo esto y lo voy a copiar con un punto de referencia hasta mi planta baja, que sería esta. Lo voy a mover un poco. Ahora, por ejemplo, esta línea o esta tubería es la que va a distribuir el agua almacenada del tinaco a nuestra vivienda. Entonces, por ejemplo, puedo alargar esta línea, por ejemplo, hasta aquí. Me voy a separar aproximadamente unos 10 centímetros de mi muro. Ahora, por ejemplo, en este lugar, más o menos, voy a agregar. Ahora este mismo símbolo lo voy a copiar y me lo voy a llevar a este lugar. Por ejemplo, necesito marcar mi punto medio. Esto no es tan necesario, pero pues a mí me gusta realizarlo de esta forma. Por ejemplo, voy a desplazar esto hasta este punto. Voy a desplazar un poco este texto, más o menos aquí. Ahora de esta forma tengo una subida de agua fría, ya que como podrán notar en esta imagen de referencia, necesitamos subir un poco esta misma tubería para que pueda salir el agua fría en esta tarja. Ahora voy a expandir esta misma línea aproximadamente hasta este lugar. Y de igual manera necesitaré marcar esto. Por ejemplo, selecciono esto otra vez, lo voy a copiar desde el punto medio hasta este otro. De igual manera, esto es porque necesito la salida de agua fría en esta parte elevada. En la regadera también lo voy a realizar, por lo tanto lo voy a copiar más o menos de esta forma. Nos falta el agua para el WC. Por ejemplo, voy a separar los 10 centímetros nada más. Esto mismo lo voy a poner en este otro lugar. Entonces ahora esto lo voy a expandir un poquitito más o menos hasta aquí. De igual manera voy a seleccionar esto, lo voy a copiar desde el punto medio. Y en esta parte tendría este punto medio. Ahora ya tengo la salida de agua fría para el WC. Si se preguntan por qué está un poco salido en esta opción, es porque, como estamos en la imagen de referencia, así es el diseño para agregarle el agua o la instalación hidráulica en el respectivo WC. Esto depende obviamente del diseño y de cómo estén planificando ustedes sus instalaciones. Entonces, por esta parte creo que sería todo lo que necesita instalación como tal. En la planta alta, de igual manera, les recuerdo que no tiene ningún baño, ni regaderas, ni nada por el estilo que necesite agua, por lo tanto no lo voy a hacer. Ahora, como modo de explicación, esta misma línea, que es la que sube el agua fría a nuestro tinaco, voy a crear una pequeña expansión por medio de una línea. Por ejemplo, lo puedo hacer más o menos así. Y en esta parte se puede agregar, por ejemplo, este tipo de elementos, que sería una llave para este tipo de patio. De igual manera, en este proyecto yo no lo miré visible, este tipo de instalaciones hidráulicas, por lo tanto pues lo voy a eliminar. Pero si ustedes en su proyecto necesitan, pueden hacerlo directamente desde este tubo, que es el que sube al tinaco. Por ejemplo, lo que nos faltaría ahora es marcar la calidad de cada tubo. Por lo tanto voy a copiarlo más o menos de esta forma. Recuerden, F8 activamos o desactivamos la ortogonal. Puedo agregar una aquí, lo puedo girar. Vuelvo a activar ortogonal, desplazo, desactivo ortogonal con F8, voy a copiarlo. Por ejemplo, esto mismo de necesarias que hemos realizado ya, lo necesitaría aquí también, en este otro lugar, por ejemplo, en estos otros también, más o menos de esta forma. Entonces hasta este punto tengo marcado mi ramaleo, o exactamente donde irían los tubos que van a pasar el agua en todo el proyecto. De igual manera tengo marcados desde qué punto va a subir el agua al tinaco, desde qué punto va a bajar el agua del tinaco, se va a comenzar a distribuir en todos los muebles de la casa. Por ejemplo, el WC, el lavamanos, la tarja, la regadera. En dado caso de tener muchísimos elementos, de esta forma es como se hace. Como se pudieron dar cuenta, es bastante sencillo, pero entonces
tenemos otro tema justo con este tipo de instalaciones, que sería el isométrico, justo como se muestra en esta imagen de referencia. En algunos proyectos, algunos profesores, asesores, para explicar mejor a los clientes, necesitamos utilizarlos y obviamente necesitamos saber cómo realizarlos. Entonces vamos a proceder a pasar de estas instalaciones normales en planta a un isométrico bastante sencillo. Existen muchísimas formas de hacerlo en AutoCAD. Yo les voy a mostrar la que yo pienso que es más sencilla, más o menos como en esta imagen de referencia, que sería la más básica, y tenemos esta otra opción en la cual nosotros podemos agregarle, por ejemplo, los tipos de acople, los tipos de codos, algún tipo de llave si es que la tenemos, algún tipo de bomba y todo tipo de elementos que necesitamos para instalaciones. E inclusive este isométrico se hace con instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas. Esto obviamente nosotros podemos elegirlo en base a nuestros proyectos y en base a qué tanto necesitamos de detalle. Puede ser algo muy sencillo, no se preocupen, les mostraré cómo se hace cada una. Y de igual manera en la caja de descripción recuerden que siempre les dejo absolutamente todo para que ustedes lo descarguen y lo pueden utilizar en sus respectivos proyectos. Entonces, para comenzar con esas instalaciones en isométrico, lo primero que tendría que hacer es, por ejemplo, como no estoy utilizando el primer nivel o la planta alta como tal, la voy a eliminar. Entonces, antes de comenzar a hacer este isométrico, lo único que voy a hacer es me voy a mi propiedades de capa. Entonces ahora, por ejemplo, voy a crear una nueva capa. De igual manera se voy a llamar E1, es de instalaciones, es para la instalación hidráulicas, y en esta parte le voy a poner texto, ya que como se podrían dar cuenta en esta parte contamos con esta capa de texto, pero en sí es para los planos arquitectónicos y no para el plano de instalación. Entonces le voy a poner nivel 01 y listo, ya está creado. Este sí se va a imprimir y todo esto es de manera correcta, lo voy a dejar como tal. Ahora voy a crear una nueva capa, de igual manera es de Capro, es para instalaciones hidráulicas, y en esta parte le voy a poner subida y bajada de agua en nuestro nivel 01. Esta parte, por ejemplo, yo la quiero en este color azul y todos los demás valores están bien. Ahora me voy a la instalación hidráulica y como se podrán dar cuenta ya se modificó esta misma carpeta, aunque yo no los agregué, ya que como recordarán nosotros estamos trabajando por este filtro de capa. Por eso es bastante importante y ayuda muchísimo a nuestro flujo de trabajo utilizar este tipo de nombres para cada una de las capas. Entonces, una vez hecho esto, voy a proceder a cerrar. Ahora rápidamente lo único que voy a hacer, ya lo he mostrado en varios videos, es por ejemplo seleccionar todos los elementos, que serían estos, por ejemplo estos también, y ahora una vez que los seleccione todos los voy a pasar a su capa, que en este caso sería la capa de instalaciones, la de texto. Ahora por ejemplo estos otros símbolos, que será tanto de subida y bajada de agua, los voy a seleccionar. Puedo simplemente seleccionar uno, dar clic derecho, seleccionar similares, y ya estarán seleccionados todos los que son iguales en nuestro proyecto. Obviamente, como es un hatch, también está seleccionando hatch de esta sección. Ahora, una vez que ya corrobore que solamente se selecciona eso y nada más en nuestro proyecto, voy a proceder a cambiarlo a la capa de subida y bajada del nivel 01. Ahora lo que voy a hacer en esta parte donde dice superior, daré un clic y en esta parte voy a irme en isométrico. Ustedes pueden elegir en alguna de estas cuatro opciones, por ejemplo el suroeste, sureste, noroeste y noroeste. En mi caso suelo trabajar bastante con esta primera opción, daré un clic. Y como se podrán dar cuenta, ahora nuestro proyecto se mira de esta forma, e inclusive el cursor de nuestro mouse de igual manera cambió. Y por ejemplo en esta parte se puede notar que estamos en la vista de suroeste. Ahora por ejemplo lo siguiente que tenemos que hacer es teclear un comando bastante sencillo, va a ser -UCS, damos enter. Ahora podemos dar clic en esta parte de vista o simplemente tecleando la letra V y damos enter. Ahora por ejemplo ya se modificaron tanto el eje Y y el eje X. Todo está bien. En esta parte lo siguiente que tendríamos que hacer es, por ejemplo, nos vamos a propiedades de capa, nos vamos en todas. Ahora en esta parte yo les recomendaría que por el momento desactiváramos absolutamente todas las capas no necesarias. Entonces vamos a necesitar otra capa
la cual sería por ejemplo el texto solamente de instalaciones, la simbología de subida y bajada del agua en nuestra instalación hidráulica. Por ejemplo, ahora ya tenemos todo lo necesario, lo vamos a seleccionar todo, solamente lo que ocupamos para las instalaciones, que sería por ejemplo el de la azotea y el de la planta baja. Si recordarán, la planta alta o el primer nivel no es necesario, y vamos a dar en control C. Ahora vamos a ir de nuevo a esta opción y nos vamos a ir a la vista superior o a la vista top, dependiendo de qué AutoCAD tienen, si en inglés o en español, más o menos de esta forma. Y en esta parte vamos a desplegar y vamos a volver a activar absolutamente todos los layers o las capas que hemos desactivado antes. Ahora, una vez hecho esto, vamos a dar en control V. Por ejemplo, lo podemos pegar en este lugar, y como podrán notar ya lo tenemos en el proyecto, pero está en modo isométrico, justo como nosotros lo ocupamos. Por ejemplo, ahora vamos a proceder a levantar esta misma instalación con la misma capa, y por lo tanto ya no necesitamos las demás capas. Nos vamos al filtro, de nuevo vamos a seleccionar solamente las hidráulicas. En esta parte ocupo el mismo tubo de PVC, puedo utilizar una línea. Como recordarán, este tubo de medio se va hasta este punto y desde justo este lugar vamos a subir. Y en este proyecto yo sé que tiene una altura de 5.15 hasta mi nivel de azotea, justo de esta forma. Ahora vamos a seleccionar todo esto y vamos a desplazarlo. Como se podrán dar cuenta, tenemos el mismo símbolo tanto en la planta baja y planta alta. Entonces, con este punto de referencia, que sería justo este, vamos a proceder a pegarlo ahora en este lugar. Y de esta forma tendríamos aproximadamente las instalaciones hidráulicas en un isométrico. Obviamente todavía nos falta hacer todo esto con cada mueble, pero más o menos de esta forma ya tenemos la subida del agua. Obviamente vamos a utilizar una línea. Ahora desde este punto tenemos que bajarla. De igual manera son 5.15. Ahora es un poco más entendible y necesito eliminar por ejemplo estos muebles que no necesito. De igual manera no necesito este mueble ni este otro. Entonces vamos a continuar modificando esto un poco más. Como se podrán dar cuenta, aquí dice subida de agua fría. Entonces con una línea de este punto vamos a subir la altura que nosotros ocupamos. Entonces yo sé que aproximadamente, esto depende de cada proyecto, la altura que tenemos desde el nivel de piso hasta, por ejemplo, esta tarja sería de aproximadamente 60 centímetros. Por lo tanto, esa es la altura que yo le voy a dar. Por ejemplo, ahora tengo la regadera, igual con una línea desde este punto, y en este caso le voy a dar que aproximadamente necesita una altura de unos 2,10 más o menos. Esto depende de cada proyecto, de cada mueble. Ahora, por ejemplo, necesito otra línea para el lavamanos. En esta parte también le voy a dar que aproximadamente necesitamos unos 60 centímetros más o menos de elevación. Y tenemos por ejemplo el WC, que en esta parte no es tan alto, por ejemplo con punto 15 estaría bastante bien. Y ahora, como mostré anteriormente, este tinaco necesita una diferente altura al momento de subir el agua. Por lo tanto, con una línea desde más o menos este punto. Ahora le voy a dar una altura aproximada de 1 metro. Esto ahorita lo voy a modificar y vamos a hacer uso de ese tipo de mobiliario, pero en isométrico. Entonces, por ejemplo, me voy a ir a este archivo en donde yo tengo todo este tipo de mobiliario en isométrico. Por ejemplo, ahora necesitaría este, y como se podrán dar cuenta, este mismo mueble está en diferentes vistas. Esto es porque, si recordarán anteriormente, les comenté que pueden utilizar el isométrico en la vista que ustedes necesiten, y por ende los muebles se van a mirar en diferentes vistas cada uno. O inclusive en el mismo proyecto, por ejemplo, este WC está volteado mientras que este lavamanos está de frente. Es más o menos de eso. Entonces en mi caso voy a ocupar esto, lo voy a copiar, lo llevo a mi proyecto y lo pego en este lugar. Ahora, por ejemplo, lo selecciono. Como podrán notar, tiene este punto, que ese es el punto de referencia en el cual nosotros podemos moverlo. Si me acerco, este sería el punto. Entonces lo voy a proceder a pegar aquí. Por ejemplo, me voy a este mismo archivo y ahora necesito una regadera. Por ejemplo, podría ser esta. Entonces voy a proceder a copiar todo. Lo llevo a mi proyecto. Ahora, por ejemplo, selecciono todo y lo desplazo desde, por ejemplo, este punto medio, más o menos aquí. Ahora selecciono todo. Lo desplazo un poco más, ya que necesito que este punto sea el que termina aquí.
Como se podrá notar, ahora tenemos una toma de agua fría, agua caliente. Normalmente así es como se manejaría en estos casos, pero en mi caso yo no cuento con todo esto, por lo tanto lo voy a eliminar. Selecciono todo esto y lo voy a desplazar un poco. Ahora, por ejemplo, todo esto lo voy a cambiar a la capa que estoy utilizando, que será el mismo tubo. Esto yo lo estoy haciendo porque no estoy manejando agua fría y agua caliente. Ustedes lo pueden utilizar de forma completa si es que están trabajando con ambos tipos de agua. De igual manera me voy por ejemplo a este archivo y ahora necesito un lavamanos. Y por ejemplo yo cuento con todos estos, yo necesito uno que tenga este tipo de vista de frente. En el caso de este proyecto creo que este sería el que más se parece, pero como se podrán dar cuenta, en este bloque cuenta con esta señalización que serían las instalaciones sanitarias, que en el isométrico yo no lo estoy marcando. Por lo tanto, en lugar de seleccionar todo, voy a seleccionar solamente el mobiliario, lo voy a copiar, lo pego en este lugar, selecciono, desplazo. Recuerden que cada mobiliario tiene su punto de agarre, por así decirlo, más o menos de esta forma. Por ejemplo, necesito un WC, me voy a este archivo, puedo seleccionar este o este. Por ejemplo, en este ya tiene esta pequeña válvula, vamos a seleccionarlo, lo voy a copiar y pegar en el proyecto. Este es un bloque que pasé a bloque dinámico, por lo tanto voy a buscar el que yo necesito, que sería este. Como podrán notar, tiene el punto de agarre en este, por lo tanto es el que voy a seleccionar y lo voy a pasar a este otro lugar, más o menos de esta forma. Puedo por ejemplo entrar y editar todo esto para que quede en mi instalación hidráulica. Por ejemplo, me voy en editor de bloques, ahora voy a seleccionar el segundo WC, que sería este. Selecciono esta tubería y voy a hacer el mismo proceso de pasar todo a mi capa de PVC. Más o menos de esta forma. Ahora voy a cerrar esto y voy a guardar. El mobiliario, por ejemplo, tiene una calidad de un grosor de línea bastante ancho. Entonces voy a seleccionar, por ejemplo, todas las capas. En esta parte vuelvo a seleccionar este mueble y lo cambio a su respectiva capa, más o menos de esta forma. Aprovecho de una vez para seleccionar todos los muebles que hasta el momento he agregado, que serían estos, y los voy a pasar a la misma capa. En el caso de nuestra planta baja ya serían todos, por lo tanto selecciono los muebles en planta y ya no los necesito. Por ejemplo, lo único que me faltaría, ya que no cuento con muebles en una planta alta o en un primer nivel, sería mi tinaco en este lugar. De igual manera me voy por ejemplo a este archivo, tengo esos tinacos en un bloque dinámico, o tengo este archivo original que he descargado de internet, y por ejemplo en esta parte tengo tinacos un poco más pequeños y un poco más grandes, puedo utilizar el que yo necesite, y en este caso por ejemplo utilizaré este. Voy a copiarlo, lo llevo al proyecto y lo voy a pegar más o menos de esta forma. Por ejemplo, una vez que coloque este tinaco, solamente lo voy a conectar con mi salida de agua fría. Esta parte, por ejemplo, la voy a modificar. Voy a desplazar un poco esto, más o menos de esta forma. Y entonces ya tendría mi tinaco conectado con mi subida de agua fría y mi bajante de agua fría que va a distribuir el agua en la casa. Para este tipo de casos ustedes pueden detallarlo un poco más, como se muestra en la imagen de referencia. Podemos poner el filtro y la jarra de aire justo como se muestra en esta imagen de referencia, pero ahorita como modo de explicación es bastante general, así es que así lo dejaré como tal. Entonces ahora ya tendríamos como tal terminado este isométrico bastante sencillo, en donde por ejemplo llegamos de igual manera de la toma principal, llegamos al tinaco, una vez que se almacena se empieza a bajar y se empieza a distribuir por todo nuestro mobiliario. Como se podrán dar cuenta, es una forma bastante sencilla, como tal no tenemos nada complejo. Por ejemplo, si me voy a este proyecto que he descargado por ejemplo de internet, en este lugar contamos con este tipo de codos, y de igual manera en este archivo que voy a dejar en la caja de descripción que he descargado de internet, ustedes pueden utilizar esos mismos codos, tanto de 90, 45, algunas T,
de igual manera alguna Y. Todo esto lo van a poder utilizar. Por ejemplo, si me voy a mi proyecto, le voy a bajar la calidad y como podrán notar en esta parte yo dije que es un tubo de media. Por lo tanto voy a dar un offset. En esta parte voy a dar 0.0, 635 centímetros, por ejemplo de este lugar, y en este otro, de igual manera aquí, en este lugar y en este otro. Por ejemplo voy a seleccionar este, con este mismo punto y con F8 desactivo ortogonal. Ahora doy en este lugar sin dar clic, ahora selecciono ambos, doy en alargar, más o menos de esta forma. Puedo recortar con TR, más o menos así, de igual manera aquí. Recorto todo esto y por ejemplo en este lugar necesitaría un codo. Me voy de igual manera a este archivo. Ahora por ejemplo me voy a ir a este lugar y voy a seleccionar todo. Con control C copio, me voy a mi archivo. Ahora en este lugar lo voy a pegar. Obviamente este codo es bastante grande, por lo tanto selecciono todo. Voy a escalarlo por un punto de referencia, más o menos de esta forma. Ahora voy a copiar esto de igual manera con este punto de referencia, que sería este otro punto de referencia. Y por ejemplo voy a recortar todo esto más o menos de esta forma. Entonces ya no voy a necesitar todas estas líneas de referencia. Y por ejemplo ese tubo llegaría hasta aquí. De igual manera llegaría solamente hasta aquí. Esto lo podríamos hacer con absolutamente todo, pero como podrían notar es un poco tardado, así es que ustedes lo pueden dejar de esta manera bastante sencilla o hacer este tipo de elementos con todo, más o menos como se mira en este ejemplo. En mi caso lo voy a crear rápidamente y en dado caso de hacer algo que no he explicado anteriormente, lo haré en velocidad normal.
Más o menos de esta forma tendríamos la misma instalación hidráulica ahora en isométrico con todos estos detalles. Entonces yo les recuerdo que esto es opcional, ustedes pueden hacerlo de alguna de esas dos formas o de alguna de las otras formas que también existen, ya sea algo muy sencillo y muy básico o algo muy detallado. O siempre eso va a depender de su proyecto, de cómo ustedes estén planteando las instalaciones o cómo es que le pidan esto a sus asesores o maestros. Y entonces ahora ya conocen estas dos formas de realizarlo muy fácilmente. Ahora y por último, lo más importante al momento de hacer todo este proyecto, como se puede notar, es tenerlo impreso o en dado caso de tenerlo en PDF. Por ejemplo, como se muestra en esta imagen de referencia, nosotros solemos presentar nuestros proyectos en una lámina de presentación. Esta lámina de presentación como tal cuenta con un pie de plano. Obviamente este pie de plano depende muchísimo de cada persona, de cada proyecto, de cada escuela, entre otras cosas. Por ejemplo, qué tantos datos quieren añadir en este pie de plano. Entonces yo les voy a dejar un archivo de igual manera en la caja de descripción, en donde aparte de tener todos los bloques, tanto los bloques isométricos que he descargado de internet y los que hemos realizado durante estos videos, vamos a tener diferentes pie de plano. Para realizar estos es demasiado sencillo, lo podemos hacer más o menos de la misma forma como creamos una planta, es muy parecido. Obviamente ahora en la actualidad existe pie de plano dinámico, en donde no importa qué tamaño de hoja tú vas a imprimir, por ejemplo, como se muestra en esta imagen, podemos imprimir en una hoja tamaño carta, doble carta, 90 por 60, 90 por 120, entre otras medidas de hojas. Por ejemplo, yo suelo trabajar mucho con 3 medidas, que sería el doble carta y 90 por 60 y 90 por 120. Para hacer esto e imprimir todo nuestro proyecto o ciertos planos del proyecto, se puede hacer directamente desde el modelo o desde nuestra hoja de presentación que ya hemos creado. Como podrán notar, yo en esta parte tengo una hoja de presentación de doble carta y una de 90 por 60. Esto lo expliqué en uno de los videos anteriores de cómo crear este tipo de presentaciones. Si ustedes están trabajando con la plantilla de Capro, ya deberán de contar con ellas. Y si no, no se preocupen, voy a explicar muy rápido cómo hacerlas. Entonces, la primera opción es la que yo utilizo, que es plotear desde nuestra hoja de presentación. Entonces, por ejemplo, yo tengo este pie de plano, no se preocupen, de igual manera en la caja de descripción se los voy a dejar. Ahora sí yo voy a proceder a medirlo, mide 40 por 27.
Aproximadamente este pie de plano sería para una hoja de doble carta, por lo tanto me voy a ir a mi hoja de presentación. Como se podrán dar cuenta, aquí dice doble carta. Una vez en esta hoja, que en su caso debe decir presentación, van a dar clic derecho, administrar configuración de página. En esta parte tal vez a ustedes no les aparezca todo esto ya que no lo han hecho, entonces voy a explicarlo desde cero. Vamos a dar en nuevo. En esta parte yo le voy a poner el nombre de doble carta. En esta parte AutoCAD nos dice que seleccionemos si vamos a comenzar totalmente desde cero o podemos utilizar alguna. Por ejemplo, yo le voy a dar en ninguno ya que tal vez a ustedes no les aparezca esto. Entonces damos en aceptar. Vamos a comenzar primero esta configuración. En mi caso yo no suelo imprimirlos directamente, sino que los paso a PDF, después voy a una imprenta y ya los empiezan a plotear. Entonces le voy a dar de DWG a PDF. En esta parte nos van a aparecer los tamaños de papel que ya tenemos por defecto de AutoCAD. En mi caso a mí me gusta utilizar totalmente los míos, entonces me voy en propiedades. En esta parte en tamaños de papel personalizados voy a agregar uno. Voy a comenzar desde cero. Ahora en esta parte le vamos a poner pues el tamaño de esta hoja. Entonces en pulgadas yo sé que esto mide 17 pulgadas por 11, justo de esta forma. Ustedes lo pueden trabajar con milímetros, no hay ningún problema. Doy en siguiente. Yo en esta parte no me gusta dejarle este límite, ya que me gusta utilizar toda la hoja como tal. Ustedes pueden dejarle algún límite, a mí no me gusta. Ahora en esta parte le voy a poner doble carta, que serían 17 pulgadas por 11. Entonces aquí también voy a cambiar el nombre y voy a dar en finalizar. Ahora aquí me aparece mi hoja, la voy a seleccionar y doy en aceptar. Y otra vez. Ahora en esta parte si lo puedo desplegar, por lo regular aparece en la parte de abajo o puede aparecer en la parte de arriba. Voy a seleccionar la hoja que acabo de crear. En esta parte le voy a dejar calidad normal o puede ser máximo. A mí me gusta dejarlo por lo regular en calidad máxima. Ahora este tipo de estilos de trazado es, si han mirado algún plano que está todo colorido como este, nosotros podemos simplemente seleccionar monocromático y nos va a imprimir solamente en blanco y negro. En mi caso no lo necesito, ya que yo sí trabajé con todas mis respectivas capas en negro y solamente ventanas o instalaciones en azul. Yo no lo necesito. En esta parte lo pueden dejar como tal, yo lo voy a cambiar a milímetros porque yo trabajé con ellos. Y simplemente voy a dar en aceptar. Ahora tenemos que dar doble clic en esto y damos en cerrar. Y en esta parte ya se modificó nuestro doble carta. Entonces ahora lo siguiente es irnos al comando de viewports, que sería este. En mi caso yo siempre suelo trabajar con un formato simple. Doy en aceptar, me acerco lo más que puedo y doy un clic más o menos en este lugar, no importa si no es tan perfecto. Ahora doy un clic en este otro lugar, de igual manera no importa si no es perfecto. Y ahora tenemos esta vista que se va a imprimir, todo lo que esté dentro se va a imprimir. Por ejemplo, puedo ajustar esto, lo puedo poner por ejemplo a una escala de 1:100, ya que este pie de plano es para esta doble carta, por lo tanto, como se podrán dar cuenta, se ajusta bastante bien. Esta línea azul, si nosotros imprimimos, por ejemplo, me voy a ir a una impresión aquí, voy a trazar un solo plano, voy a dar vista preliminar y como se podrán dar cuenta, en las orillas principalmente sí podría aparecer este tono azul. Si es visible, voy a seleccionar esta línea y en esta parte puedo simplemente ponerlo en blanco o puedo cambiar de capa. Yo en este caso suelo ponerlo simplemente en blanco. Ahora, como se podrán dar cuenta, nuestros planos aquí pues no están. Entonces en esta parte, por ejemplo, lo primero que voy a plotear, por ejemplo, serán mis plantas arquitectónicas. La escala aún no estoy muy segura, pero lo voy a dejar como 1:125. Ahora, por ejemplo, si yo doy zoom, obviamente se cambió la escala de esta vista y tendría que volverlo a ajustar y volver a ajustar la vista exactamente hasta este punto. Y hacer esto, la verdad, suele ser bastante tedioso y no es lo mejor del mundo. Entonces desde este icono podemos bloquearlo y ahora nosotros podemos dar zoom y todo, pero no se modifica ya esto. Entonces, por ejemplo, en este lugar es para que ustedes pongan un logo. Yo, por ejemplo, lo voy a dejar como tal. Pueden poner su universidad o su despacho de arquitectura, la materia o el cliente para el cual están haciendo, su nombre. Aquí, por ejemplo, si tienen algún maestro o si es algún cliente, el nombre de ese proyecto.
aquí un poco de la dirección. En esta parte es para poner un pequeño croquis. Ahora, por ejemplo, el contenido de este plano pues van a ser las plantas arquitectónicas. Por ejemplo, la escala es 1:125. Ahorita voy a ver si va a ser esta. Por ejemplo, aquí la voy a cambiar un poco. Ahora en este lugar ya tenemos todo nuestro pie de plano ajustado, todo bien, pero pues no tenemos los planos. No se preocupen, me voy al mismo comando de Viewport. Doy Enter. Por ejemplo, yo suelo acercarme bastante a estos límites, más o menos de esta forma. Por ejemplo, doy doble clic para entrar a esta nueva vista y voy a buscar mi planta baja en mi primer nivel. Ahora voy a intentar ajustarlo a alguna escala. Por ejemplo, la 1:100 está bastante bien. La 1:75 queda bastante justa. Podría intentarlo. Se podría lograr más o menos de esta forma. Como se podrán dar cuenta, es visible todo lo demás, pero nuestra nomenclatura o el nombre de plano no. Más o menos así. Doy doble clic para entrar a esta vista. Entonces, por ejemplo, la escala 1:75 no me es suficiente, pero en sí no tengo la escala 1:125. Voy a personalizar, voy a añadir una nueva escala, le voy a poner 1:125. Si recordarán, aquí es 1000 unidades y en esta parte son los 125, que es la escala que yo necesito. Entonces, ahora sí lo voy a seleccionar, más o menos de esta forma. Obviamente a mí no me gusta esta escala y lo voy a poner en escala 1:100, es la que más me agrada. Nosotros podemos seleccionar esto y modificarlo de esta forma. Ahora de igual manera lo voy a poner en un color blanco para que no sea visible al momento de imprimir. Entonces en esta parte daré doble clic y voy a modificar esto. Haré esa escala 1:100. De igual manera aquí es escala 1:100. Entonces ahora nosotros podemos dar en esta parte de imprimir, en seguir trazando un plano, vista preliminar. Y más o menos de esta forma es como se miraría mi plano. Para mí está bastante bien. Ahora doy clic derecho, trazar. Y lo podemos guardar, por ejemplo, este que son las plantas. Más o menos de esta forma. Ahora se va a abrir en este caso mi explorador y me va a mostrar el plano final. Por ejemplo, ahora puedo seleccionar esto y en esta parte puedo moverlo un poquitito más. Ahora, por ejemplo, puedo sacar este plano de instalaciones. Obviamente voy a modificar aquí el nombre. Puedo sacar este otro de instalaciones plurales, tal vez el isométrico. Por ejemplo, puedo sacar la fachada, cambiando por ejemplo la escala. También existe otra forma que es desde el modelo. Por ejemplo, pongamos que yo aquí tengo esto y supongamos que yo ahora necesito esto, lo voy a copiar, lo voy a poner en la parte de aquí de abajo. Supongamos que ahora todo esto lo voy a escalar con un punto de referencia. Y por ejemplo, si yo necesito que esto sea de 90 por 60, entonces ahora voy a dar aproximadamente unos 85 centímetros, más o menos, para tener cierto límite y tolerancia en todo el alrededor. Ahora desde el modelo podemos simplemente seleccionar, por ejemplo, las plantas arquitectónicas. Los voy a copiar por el momento. Supongamos que lo necesito aquí. Y supongamos que necesito mi losa de azotea, más o menos de esta forma. Y ahora supongamos que necesito las instalaciones sanitarias. Obviamente les recomiendo que ustedes alineen todo para que se vea mejor. Yo en este caso no lo estoy haciendo. Y ahora necesitaría las instalaciones hidráulicas con su respectivo isométrico. Más o menos de esta forma.
Les recuerdo, necesitarían ustedes darle un mejor diseño de presentación a esta lámina, darle ciertas separaciones entre cada uno. Obviamente al tener todo esto en tamaño 1:100 o 1:1 y nosotros agregar por ejemplo los alzados, se mirarían bastante pequeños. Entonces para ese tipo de detalles, como se muestra en la imagen de referencia, nosotros podríamos seleccionar todo esto y lo podemos crear en un bloque para que no se modifique, o podemos simplemente no hacerlo. Por ejemplo aquí le voy a poner alzado. Ahora por ejemplo lo selecciono y lo voy a escalar. En esta parte voy a dar clic en cualquier punto y por ejemplo si yo necesito que ahora esté a una escala de 1:50, voy a poner 100 sobre 50 y listo, ya lo tendría a una escala de 1:50. Lo puedo desplazar un poco, más o menos de esta forma. Ahora puedo hacerlo de igual manera con este corte. Supongamos que necesitamos una escala un poquito más grande ya que tiene más detalles. Ahora voy a dar un punto de referencia y por ejemplo ahora necesito una escala, no sé, de 1:25, doy 100 sobre 25, que es la escala que yo necesito, y ya lo tendría más o menos escalado de esta forma. Obviamente hay que tener cuidado porque pues tenemos todo el corte como tal y necesitaríamos seleccionarlo todo sin seleccionar nada de las plantas y modificarlas. Por ejemplo ahora lo voy a desplazar más o menos de esta forma. Entonces doy control Z, selecciono todo. Esta es la razón por la cual nosotros creamos el bloque. Esto principalmente es para que no se modifique. Y lo voy a escalar de igual manera con un punto. Le voy a dar 100. Por ejemplo 25 es muy grande, le voy a dar 50. Voy a desplazarlo y lo puedo poner en este lugar. Y una vez que terminaron de colocar todo lo que necesitan en este solo plano o en este solo pie de plano, por ejemplo necesitamos un rectángulo, aquí serían 90, damos con la tecla Tab y aquí serían 60. Obviamente vamos a desplazar este rectángulo más o menos de esta forma. Aquí les recuerdo, ustedes pueden centrar todo perfectamente, en mi caso lo dejaré como tal. Y nos vamos a esta opción de imprimir, vamos a trazar un solo plano. En esta parte yo solamente lo guardo en PDF. Ahora vamos a modificar el tamaño de papel. Como en este lugar es un poco difícil encontrar eso, de igual manera vamos a crear uno nuevo. Vamos a dar el siguiente. En esta parte lo voy a poner como milímetros. En esta parte serán 900 y en este 600. Damos el siguiente. Recuerden que ahí me gusta dejarlo como tal. En esta parte lo voy a poner 90 por 60 y doy en finalizar. Selecciono esto y doy en aceptar. Ahora justo en la parte de abajo aparece este tamaño. Entonces una vez que ya elegimos el tamaño, le vamos a poner ahora en ventana. Vamos a dar un clic en este rectángulo y en este otro, por eso lo creamos. Ahora damos vista preliminar y nos aparece de esta forma. Esto es porque tenemos que cambiar ahora esta orientación y listo, ya tendríamos el plano ahora. De igual manera nos vamos a trazar. Por ejemplo, lo voy a guardar ahora. Va a ser una lámina de presentación 01. Y listo, así de rápido tendríamos todos los planos que hemos creado en esta lámina. Os recuerdo, les dejaré este archivo para que lo puedan modificar totalmente a su gusto y a sus respectivos proyectos. Por ejemplo, tengo este proyecto que es el que he descargado de internet y como se podrán dar cuenta es bastante colorido. En ese tipo de diseños tenemos, como se muestra en la imagen de referencia, proyectos en donde realizan absolutamente todo con colores, por ejemplo, naranjas, rojos, rosas, y esto no es nada malo, es aceptable. Pero al momento de imprimirlo y entregarlo, por ejemplo, a algún maestro o algún asesor, es de preferencia que le entregamos ese tipo de proyectos a solamente colores blanco y negro. Puede que algún tono en azul para las ventanas o para las instalaciones, pero en sí la mayoría de los asesores te piden que los planos estén a blanco y negro, por así decirlo. Entonces en este tipo de planos me puedo ir a su layout. En esta parte no voy a escalarlo, solamente lo necesito como referencia. Y por ejemplo, ahora sí me voy a imprimir. En esta parte lo voy a poner PDF.
Aquí pues no me interesa mucho la medida, solamente lo voy a dejar como tal. Ahora en esta parte, como les expliqué ya anteriormente, voy a seleccionar esta opción de monocromático. Me iré a la vista preliminar y como se podrán dar cuenta, tengo todo en blanco y negro. Ahora si nosotros en esta parte necesitamos tener el color de las ventanas, pues no se preocupen, es muy sencillo. Por ejemplo, voy a cancelar. Para que las ventanas sí sean visibles en esta opción de monocromático, tenemos que seleccionarlos. Ahora en esta parte necesitamos seleccionar que esta capa no tenga un color como tal, un color verdadero, sino modificarlo un poquitito más. Por ejemplo, en esta parte lo puedo modificar un poquito. Doy en aceptar y como se pueden dar cuenta aparecen todos estos números, no se preocupen. Ahora de igual manera de todo el proceso me voy a imprimir. Me voy con esta opción activada, selecciono PDF y vista preliminar. Y justo ahora tenemos estos colores de ventana. De esta forma es como nosotros tendríamos que modificar las capas en dado caso de activar esto de monocromático y ocupar un color en específico, ya sea azul, rojo o amarillo. Tenemos que modificar un poquitito el color para que ya sea visible en esta opción, solamente si están activando la opción de monocromático. Y así de fácil tendríamos terminado este proyecto en AutoCAD. Gracias por ver hasta el final de este video. Te invito a darle me gusta, suscribirte, activar la campanita y recuerda que son totalmente bienvenidas sus preguntas y sugerencias en la barra de comentarios. Nos vemos en el siguiente video.